Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Te damos gracias, Padre, esta mañana, por esta tu palabra, esta porción que tú nos regalas hoy, Señor. Tu palabra es poderosa. Como oraba nuestro hermano, tu palabra es martillo, Señor, que quebranta nuestro corazón. Plomada, Señor, que nos afirma y edifica. Oh, Señor, fuego que arde en nuestro corazón para transformar nuestras vidas. Así te lo pedimos hoy, Señor. Sea tu palabra, como siempre, Señor, por medio de tu Espíritu en nuestros corazones, martillando, tocando la puerta de nuestro corazón, para que abramos y te recibamos, Señor, para cenar contigo. Tú tocas la puerta de tu iglesia en cada generación y también tocas hoy en la nuestra, Señor. Danos disposición, danos un corazón entendido, un corazón sabio, un corazón lleno de ti, Señor. Ayuda al que habla, ayuda a los que escuchan, ayuda a tu pueblo, Señor, y a los que han de escuchar, Padre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a estar considerando un texto que en nuestro compartir de los Gálatas estuve mencionando la vez anterior, pero fue un texto que vi que tenía mucha riqueza y que podíamos aprender bastante de él. Vamos a hablar del tema que hablamos de los Gálatas, que era volviendo la libertad, porque los Gálatas estaban alejando el Evangelio de Cristo, sino que vamos a hablar en el contexto de esta primera epístola a los Corintios. Entonces tenemos que entender un poco qué viene Pablo hablando en esta epístola para poder llegar aquí al capítulo 9 y entender el asunto. En esta primera carta a los Corintios, Pablo les escribe para abordar muchos problemas que estaba viendo la iglesia. La iglesia, al principio de la epístola, Pablo comienza abordando los problemas que había, por ejemplo, de división, de disensión en medio del pueblo. Porque unos decían, yo soy de Pablo, otros yo fui de Apolos, otros yo fui de Cefas, que era Pedro, y otros no, yo fui de Cristo. Había una división entre los hermanos, una disensión. También había un mal testimonio de ellos ante los gentiles, por los problemas que estaban teniendo entre los hermanos, que estaban llevando unos a otros a juicio delante de los incrédulos. Y estaba teniendo descrédito al nombre de Cristo. También tenían varios problemas con el pecado, estaban tolerando el pecado en medio de ellos. Entonces Pablo escribe exhortándoles, porque incluso había uno en medio de ellos que estaba adulterando con su propia madrastra. Una cosa terrible, dice que ni entre los gentiles se nombraba. Entonces Pablo tiene que entrar también a tratar este asunto. Y de ahí en adelante Pablo va a tratar varios desequilibrios. Es una iglesia con muchos desequilibrios. Una iglesia muy bendecida, con muchos dones, pero con muchos extremos. Entonces podríamos ver cómo Pablo, por causa de unas cartas que yo les había escrito, va a tratar problemas sobre la soltería. Desequilibrios en cuanto a la soltería. No, que soltero es el mejor. Otros decían, no, mejor es casarse. Y Pablo va a hablar cada asunto de manera equilibrada. También había varios problemas pues, ahí en el asunto conyugal entre los esposos, cómo tienen que tratar ese asunto los padres. También en cuanto al uso de la libertad cristiana, que es como vamos a estar viendo hoy. También había desequilibrios en cuanto a la cena del Señor. Pues hoy estaba el hermano ahí, Andrés, le dio una porción de esos problemas que había entre los hermanos. Abusos en la cena del Señor, falta de temor de Dios. Y también por último, ya en los últimos versos, aparte de hablar de la ofrenda, hablar de otros asuntos, él también nos habla de los dones espirituales, donde también los corintios tenían varios extremos, varios desórdenes, una iglesia con muchos dones, pero con poco orden. Entonces usaban los dones de una manera que no traía edificación a los hermanos. Entonces cuando leemos esta epístola, hermano, vemos que Pablo era muy valiente.
Pablo no se escondió, él dio la cara, él se enfrentó a varias situaciones que pasaban en medio de la iglesia, pero no para destruir a los hermanos, sino para ganarlos. Y en medio de todo esto tenemos estos pasajes que estamos estudiando hoy. Ahora, si entramos al capítulo 9 de Primera a los Corintios, esta parte del capítulo podría ser como algo fuera de lugar para algunos, como un intermedio que hace Pablo entre los asuntos que viene tocando en el capítulo 8 y luego va a continuar más adelante del capítulo 10. Parecía como algo introducido y como un paréntesis de Pablo, pero realmente no, sino que, como dice nuestro hermano William Hendrickson, es realmente una ampliación o explicación de la libertad de elección y derechos que viene hablando Pablo en el capítulo 8. Por ejemplo, puedo leerles el capítulo 8, versículo 9, que dice: pero mirad que esta libertad, la libertad con la que le viene hablando, vuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces él viene tocando el asunto de cómo puede uno herir en la conciencia a sus hermanos y el abuso de la libertad cristiana. Y aquí en el capítulo 9 va a hacer una ampliación, haciendo una aplicación a sí mismo. Entonces él comienza en el capítulo 9 a hablar cómo él mismo va a desechar o va a renunciar más bien, usando su libertad personal y como apóstol para renunciar a ciertas libertades que tenían individual y esas libertades que tenía en el ministerio. En los versos que vamos a ver hoy, Pablo da una ilustración de cómo él usaba su libertad para avanzar el reino de Dios, para renunciar con el fin de agradar a Cristo, quien lo había tomado para el ministerio, como venía diciendo en el capítulo 8. Entonces Pablo va a hablar cómo él viene hablando, cómo él desecha o más bien renuncia a sus derechos personales y como apóstol para ser de una manera de edificación para la iglesia. Él renunciaba a un mismo, como decía, a llevar esposa como otros apóstoles, a ser sustentado como era digno como obrero del salario, digno de ser sustentado por los corintios, pero él renunciaba a todas estas cosas para no poner tropiezo. Y ahora, hablando de todo ese contexto que viene hablando el capítulo 9, llegamos a otro asunto de la libertad. Ahora sí, en el texto que estamos estudiando hoy, en el versículo 19, que dice: por lo cual, o sea, no solamente era libre en cuanto a asuntos personales, no solamente era libre como apóstol en su ministerio, por lo cual, siendo libre, ahora dice: de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, ¿cómo Pablo comienza aquí? Pablo comienza haciendo eco del versículo 1, que dice: no soy libre, dice en el versículo 1 del capítulo 9. No soy apóstol, no soy libre. Y aquí Pablo vuelve a hablar de esta libertad. Pablo venía demostrando que él era libre. Libre en cuanto al comer, libre en cuanto al beber, libre en cuanto a casarse o no hacerlo, libre para recibir la justa remuneración por su servicio al Señor, o para renunciar al sustento, como lo estaba haciendo con los corintios, para trabajar aún con sus propias manos. Él era libre para no poner tropiezo a los hermanos. Así que él mismo trabajó ahí, con sus propias manos, y no solamente para lo que él necesitaba, sino para la necesidad de otros. Ahora Pablo no se presenta como libre de todo, sino de todos. No dice libre de todas las cosas, sino de todos. Él no era esclavo de opiniones o expectativas que otras personas de repente tenían acerca de él o de su ministerio. Sin embargo, Pablo estaba dispuesto a usar su libertad de una manera diferente a como al parecer otras personas estaban usando. No para sí mismo, por lo cual dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Entonces, ¿cómo Pablo veía su libertad? Aquí empezamos a ver este ejemplo de Pablo, porque Pablo, él quería enseñar esta libertad a los corintios, porque estaban usando más su libertad. Yo puedo comer lo que quiera, no importa si ofendo a mis hermanos, no importa si ofendo a los incrédulos, no importa si causo escándalo a otros con mi libertad. Pablo dice: miren cómo yo uso mi libertad, no para mí mismo. Entonces Pablo usaba su libertad como una llave personal, no para cumplir sus deseos ni sus propias expectativas. Pablo no veía su libertad como: hago lo que yo quiero, no me importa lo que tú pienses. ¿Has escuchado eso en cristianos? Si yo hago lo que quiero, ¿no que yo fui libre en Cristo? Si usted lo ofende, ya usted. Yo, cristiano, no sé así. Entonces Pablo no veía su libertad como: yo soy así y hago lo que quiero, no importa quién se ofenda. Entonces él usaba para servir a otros. Pablo dice que en su libertad se hizo siervo a Dios, primeramente llevando el evangelio, y aquí Pablo dice: me he hecho siervo de todos. Esa palabra siervo en griego es la palabra deuleo, esclavo.
O sea, no es como que el del servicio, el mayordomo, no. Se ha ponido a sí mismo como un esclavo. Y recordemos que en aquella época un esclavo era un asunto duro. Era alguien privado de la libertad a veces por la fuerza. Alguien sometido a veces a tratos humillantes. A lavar los pies de las visitas. A ser tratado como un mueble, como una propiedad. Ahora Pablo no está hablando en ese sentido, obviamente. Porque él se ve a sí mismo no como un siervo como los del mundo, de su época, sino como un siervo de Jesucristo. Entonces, ¿qué puede llevar a un hombre libre a hacerse esclavo de otros? Si tú eres libre, ¿tú estarías esclavo hoy? ¿Qué meta, qué amor, qué expectativa haría que Pablo estuviera dispuesto a ceder su propia libertad para hacerse siervo, esclavo de otras personas? ¿Qué podía hacer? Y fue lo que queremos aprender hoy en día. Entonces, ¿qué es eso que nos lleva a ofrecer nuestra libertad cristiana de una manera que edifique a otros, que sirva a otros, y no para nosotros mismos? En 2 de Corintios 4, 5, miren lo que Pablo le va a decir, dice más adelante a los corintios, en cuanto al servicio a ellos. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, Pablo no se pasaba echándose porras al delante de los hermanos, que miren que yo fui el apóstol, que miren lo bueno que yo soy. Vengo a hablarles de mis viajes misioneros, de las tremendas proezas y las sanidades que yo hice allá cuando estuve de viaje. No, predicaba a Cristo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. La palabra siervos aquí, nuevamente la misma palabra de euleo. Esclavo. Si yo fui esclavo de ustedes, primeramente yo no me predico a mí mismo, yo predico a Jesucristo y a Él como el Señor, porque ahí está poniendo un paradigma, ahí está mostrando de quién Él es siervo. Él es siervo, esclavo de Jesucristo, pero ¿para qué? Para servicio de la iglesia. Porque dice, y nosotros como vuestros siervos, no por amor, que los amamos tanto ustedes, no, dice por amor de Jesús, porque Él es el Señor, como Él venía diciendo. Él es el Señor, y yo soy esclavo de Jesús, por eso yo soy siervo por amor. Soy siervo de ustedes por amor de Jesucristo. Eso estaba diciendo Pablo a los corintios. Entonces, para el cristiano hay algo mayor que su propia libertad de hacer lo que él quiere. Él puede hacer aquello que su Señor ama y hacerlo por amor de su Señor. Este amor del Señor llevó a Pablo a ofrecer su propia libertad, ya no para servirse a sí mismo, sino para servir en este caso a los corintios por amor del Señor. Para hacerse siervo de los demás, para llevar a otros a su amado Señor. Ahora, ¿cómo ejemplifica esta libertad de la cual usa Él para sí? Y no para sí mismo, sino para Él mismo servir a otros por amor de Cristo. ¿Cómo vemos este ejemplo en Pablo? Y ahí comienza el versículo 20. Volviendo allá a 1 Corintios 9:20. Aquí Pablo va a explicar qué significa que Él se ha hecho siervo de todos. Porque eso puede sonar muy amplio, que hay que servir a todas las personas. Que hay que ser un siervo de Dios. Que hay que servir a otros por amor de Cristo. Y entonces, como Él quiere que ellos practiquen eso allá en Corinto, que ellos se sirvan a unos por otros por amor, Él va a poner su propio ejemplo y ellos van a poder reconocer este ejemplo en la misma predicación de Pablo y cómo Él llevó el Evangelio. Y es lo que va a mostrar Pablo. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, acá entra lo que muchos hermanos llaman, y también hablábamos de esto ahí en el estudio de los Gálatas, la estrategia paulina. Tiene una estrategia para alcanzar a las personas para Cristo, de la cual, como hablábamos la vez anterior, podemos aprender para llevar a otros a Cristo. Entonces, en ese querer llevar a otros a Cristo, en ese querer servir a Dios y acercar a otros al Señor, Él tenía esta estrategia. Como decíamos, me he hecho a los judíos como judío. Entonces, es muy interesante la forma en que Pablo comienza, porque dice, me he hecho judío para ganar a los judíos como judío. Y eso es bien raro porque Pablo era judío. Era como que tú dijeras, yo me he hecho colombiano para ganar a los colombianos, y tú ya eres colombiano. Como una redundancia rara, ¿no? ¿Qué lenguaje está usando aquí Pablo? Podríamos preguntar, ¿cómo Pablo siendo judío podía llegar a ser más judío? ¿Por qué dice tal cosa? ¿Por qué necesitaba hacerse judío si él ya lo era? Sí, pero solamente en cuanto a la carne era judío. No está hablando de judaísmo en cuanto a su fe, sino en cuanto a su carne. Él, de herencia era judío, no estaba pues hacerse judío. Como hemos visto en nuestro estudio anterior en la epístola a los Filipenses, él era hebreo de hebreos, la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, cuanto a la ley irreprensible. No había más celoso que él. Tanto dice que se persiguió la iglesia de él,
Señor dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Entonces no necesitaba hacerse más judío en ese sentido. Y no es a lo que Pablo se estaba refiriendo. No se volvía a ser, no decía, ahora vuelvo a ser hebreo de hebreos, benjamita de benjamitas, más fariseo que los fariseos, y vuelvo a perseguir la iglesia. Eso no es el aspecto en que Pablo se hacía judío. Entonces, ¿cuál es el concepto para Pablo de judío y gentil? En Cristo. En Cristo ya no es lo mismo para él. Eso lo podemos ver otra vez en 2 Corintios, si me acompañan, capítulo 5, versículo 14 al 16. Quedamos la misma explicación de Pablo en otros pasajes paralelos, que él pensaba esto de ser judío y ser gentil, cómo Pablo veía ahora su judaísmo y el hacerse judío para alcanzar a los judíos. Miren cómo comienza el versículo 14, vamos a empezar a leer unos versículos antes para llegar a donde queremos llegar, para entender el contexto. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo, miren que no era su propio amor. Como veníamos viendo, él servía a los otros por amor de Cristo. Y ese amor de Cristo que moraba en él y en los otros apóstoles, dice, los constreñía, les apretaba el corazón. Se apretaba el corazón, les daba un sentimiento bien íntimo y profundo. Y era acerca de, no era un sentimiento por sentir, era por causa de algo que habían entendido. Que había entendido Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces Pablo entendía que cuando Cristo murió, el viejo hombre murió en la cruz. Todo lo que antes los hombres se podían jactar, en lo que los hombres querían engrandecerse, acercarse a Dios, ganarse la salvación, el favor de Dios, todo aquello murió cuando Cristo murió. Para Pablo todo el viejo hombre había acabado en aquella cruz. Cuando Cristo murió, el viejo hombre murió con él. Para que los que ahora viven por medio de la resurrección de Cristo ya no vivan para sí mismos. Porque ¿quiénes son los que viven ahora? Pablo se refiere a los creyentes. Los que viven ahora ya no están en el viejo hombre, están en un nuevo hombre. Porque todos murieron y ahora todos viven para agradarle al Señor. Para que los que viven ya no vivan para sí. Miren cómo Pablo ve otra vez aquí la libertad cristiana. Los que ahora viven en Cristo, los que somos libres, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Dice, yo no conozco ya, si era judío, a mí ya no me importa. Como Pablo también decía a los Gálatas, lo que antes fueron los de reputación, refiriéndose a los apóstoles, no tengo cuidado de eso. Y dice, ¿por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Ahí en Gálatas capítulo 2, los primeros versos. Pablo dice, ya no importaba si Pedro había sido pescador, si Lucas había sido médico y era gentil. Eso no tenía ningún valor en Jesucristo. ¿Qué tiene valor en Jesucristo entonces? No conocemos a nadie según la carne. Yo no conozco a nadie como judío, como gentil. En Cristo, ¿no? Aún si a Cristo conocimos según la carne, que Cristo era judío, hermano, hay que usar kippah. Que Cristo era judío, hay que comer kasher, hay que guardar el Shabbat. No, a Cristo yo no conozco como judío, dice Pablo. No conozco según la carne. El vino, como habíamos estudiado en Gálatas, el vino nacido de mujer, sometido bajo la ley para salvar a los que estaban bajo la ley. Pero Cristo resucitado ya no estaba bajo esos mismos preceptos a los que Él se sometió para salvarnos. No, sino hecho libre de todos. Y de todos. Y si alguien lo conocimos según la carne, no solo a Cristo, sino a algún hermano lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, Pablo no tomaba en cuenta esos asuntos del viejo hombre, que si tú eras chino, paraguayo, eso ya no tiene ningún valor en Cristo. Ya no te conozco así, hermano. De modo, y mira así como Pablo ahora ve en Cristo, nos ve a todos, tanto a judíos como a gentiles. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque en Cristo murió el viejo hombre, todos murieron, pero en Cristo, los que estamos vivos en Él, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Pues para Pablo había una nueva creación, un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. No hay bárbaro ni escita. Ese no forma parte de una nueva creación, que es nueva completamente, un estreno. Ya no el viejo hombre. Entonces Pablo ya no se ve a sí mismo como un judío, hermano. Él se ve en Cristo, como un hombre libre, una nueva criatura,
a imagen de Cristo Jesús, como un hombre que ha sido libertado de sus viejas pasiones, pero dispuesto a hacerse siervo por amor de su Señor. Entonces Pablo tiene conciencia de que ya no era un judío en el judaísmo. Ahora era un hombre libre en Cristo. Un cristiano liberado por el Evangelio de Jesucristo. Y entonces que estaba dispuesto a hacer como judío para ganarse a los judíos. Si ya no era, él no se consideraba a sí mismo ya como un judío, entonces ahora decía, yo puedo comportarme como me comportaba antes del judaísmo para alcanzar a los judíos. ¿Pero en qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Y es donde seguimos. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces aquí Pablo hace una doble afirmación, porque los que están sujetos a la ley son los mismos judíos. Está hablando aquí está viendo una comparación doble, de lo que realmente él está dispuesto a, no solamente, ¿qué es someterse al judaísmo? Era someterse a la ley para alcanzar a los que todavía se estaban sometiendo a la ley. Dice, aunque yo no esté bajo la ley, porque Pablo ya se veía ahora en Cristo, pero no bajo la ley de los judíos. Entonces Pablo como cristiano no estaba sujeto a la ley, es decir, a las leyes ceremoniales, rituales, civiles, del judaísmo, a las leyes de guardar el sábado, las leyes de guardar las fiestas, el Shabbat, comer ciertos alimentos o no comer ciertos alimentos. Pablo no estaba bajo esa ley. Pero estaba dispuesto a someterse, a volver a comer como comían los judíos, a estar en la fiesta de los judíos, ir a la sinagoga para predicar a los judíos, para alcanzar a los judíos. Pablo se había hecho a todas estas leyes, en las cuales antes él procuraba justificarse, pero ya no para justificarse más delante del Señor. Ahora no se sujetaba a la ley para ser salvo, para alcanzar la justificación, como hemos visto en la epístola a los Gálatas. Él ahora se sujetaba a la ley para alcanzar a los judíos que todavía estaban bajo la ley. Ya no con su viejo propósito, para ganarse a Cristo, sino porque Cristo lo había ganado a él, lo había libertado. Y no procuraba justificarse a sí mismo. Sin embargo, Pablo estaba dispuesto a hacerse como aquellos que estaban todavía sujetos y vivían bajo la ley. Sujetándose a la ley, aunque ya él no estuviera bajo esa ley. Ejemplos de esto encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo constantemente al llegar a una ciudad, ¿qué hacía? Ir a la sinagoga. Y no cualquier día, no el día que, no, como ya no soy judío, entonces yo voy cualquier día, no. El día que los judíos iban, el Shabbat, para anunciar primeramente el evangelio a los judíos. Se hacía a los días de reposo. Guardan el Shabbat, yo lo guardo con ustedes. Comía con ellos como ellos comían. Hablaba su lenguaje, tal vez hebreo, tal vez arameo, si no hablaban griego. Seguía sus costumbres, como cuando Pablo llegó a Filipos y fue al lugar donde tenían acostumbrado las mujeres ir a orar, fuera de la ciudad. Entonces Pablo se sometía a esas cosas, ¿para qué? Para llegar a estas personas, para llevarlas a Cristo. Pero no es que él se volvía a la ley para justificarse, o a vivir como un judío porque él se consideraba todavía como un judío, ¿no? De ninguna manera. El hermano William Hendrickson dice al respecto, en su intento de ganar a los judíos para Cristo, Pablo se adaptaba a las costumbres judías durante su ministerio. O sea, no durante su vida diaria, ¿no? Estaba ministrando, sirviendo delante de los judíos. Estos fueron algunos de los ejemplos notables. Dejó que Timoteo fuese circuncidado por causa de los judíos. Ahora, Timoteo, recordemos que no era gentil. Era de madre judía, padre gentil. Entonces, por causa de la confianza de los judíos, para no hacer el tropiezo que hizo, circuncidamos a Timoteo. Pero vimos que con Tito, que era gentil, lo vimos también en Gálatas, en ningún momento se accedieron a que Tito fuera circuncidado. Además, los apóstoles ni siquiera pidieron que Tito fuera circuncidado, porque Tito no tenía ninguna raíz o ascendencia judía. Fue Timoteo, por causa de su ascendencia, para no causar tropiezo a los judíos, lo hizo en Hechos 16:3. Y fue un voto de Nazareo para expresar a Dios su agradecimiento en Hechos 18:18. Se purificó junto a 4 nazareos y pagó sus gastos para ofrenda sacrificial en Hechos 21, del 23 al 26. Vemos como Pablo, cuando estaba en contextos judíos, no en caso de la iglesia, porque la iglesia no tenía ese problema, acá fue contextos judíos, como Jerusalén, porque estaban blasfemando que Pablo andaba por allá enseñando a los judíos de la diáspora a no guardar la ley de Moisés. Entonces Pablo dijo, a Pablo dijeron, para que vean que eso no es así y que tú eres celoso de la palabra de Dios, mira, ve y paga estos votos con estos hermanos, con estos siervos. Vimos delante de los judíos como quien guarda la ley de Moisés. Pero eso lo hacían los judíos de Jerusalén, ¿por qué? Para ganarse a los judíos, porque el contexto de ellos era judío. Entonces, aunque Pablo era libre de la ley mosaica en lo civil, en lo ceremonial,
Él estaba dispuesto a hacerse como quienes estaban bajo la ley para ganarlos para Cristo. ¿No? Miren qué tremendo cómo Pablo usaba su libertad. Y era libre de todas esas cosas. Y ya había aprendido a comer de todo, a hablar varios idiomas, a vivir en varias culturas, pero cuando estaba entre los judíos, estaba dispuesto a renunciar a su libertad. Tal vez decía, no, me gusta más, ahora que probé el cerdo está bueno, está rico. Ay, no, pues estoy entre judíos. No. De tiempo no voy a comer cerdo. Aunque tengo libertad de hacerlo. Algunos me preguntan a mí, Alberto, tú que eres de Israel. Cada que voy a comer, los hermanos se ríen y me dicen, Alberto, tú no comes cerdo, no te voy a servir. Yo, hermano, venga, trae eso para acá que somos libres en Cristo. ¿No? Pero, hermanos, Pablo tenía esa libertad. Ahora, cuando yo estoy en Israel, hermanos, o sea, yo me puedo identificar mucho con lo que dice Pablo. Yo soy circuncidado y eso a mí me ayudó a predicar a los judíos. A mí me circuncidé por causa de la ley, además fue algo de salud cuando era niño, a los 3 años. Pero eso me sirvió para predicar el evangelio a los judíos, porque lo primero que le pregunta a un judío, ¿uno sabe qué es? Está circuncidado. Es lo primero. Segundo, come cerdo. Tercero, guarda el Shabbat. Son las 3 cosas que le pregunta a un judío. De primerito, o sea, no le importa el evangelio. Primero, espera, antes que me digas cualquier cosa, está circuncidado, es lo primero. Después que Pablo circuncida a Timoteo, porque ellos iban a sinagogas primeramente a predicar. Y si Pablo llevaba uno de ascendencia judía sin circuncidarse, porque a un judío no le iba a molestar que un gentil no estuviera circuncidado. Pero Timoteo sí. Pablo sí. Entonces Pablo miraba cómo fue su libertad para quitar los tropiezos. Ahora, yo en Israel podía comer, era libre de comer o no cerdo, sí. Pero ya nunca lo hago. ¿Por qué? Para alcanzar a los judíos cuando estoy allá. Procuro no hacer lo que ellos detestan en Shabbat. ¿Por qué? Porque sé que eso me va a poner tropiezo a predicar a los judíos. Es en un contexto judío, ahora no es que yo pierda mi libertad y ahora está vuelto a guardar el Shabbat en Israel, no hay que guardar el Shabbat judaizante, no, hermanos. Es para nuestra libertad, entendiendo el contexto, entendiendo el lugar en el que estamos. Y Pablo lo hacía de esa manera, para alcanzar a los judíos. Ahora, yo sí no me ponía la kippah, ¿por qué? Porque la kippah no está en la Biblia. No tiene nada que ver ya, eso es una invención de hombres, una cosa diferente. Pero lo que mandaba las escrituras, pues decía, la escritura manda eso, pero yo decía a los mismos judíos, tú tienes kippah y la Biblia no dice. Sigamos con el versículo 21. Porque Pablo, hermanos, no solamente hacía esto con los judíos. Usted dice, bueno, es que aquí no hay judíos, Alberto, ¿qué vamos a aprender aquí? No, miren esto. A los que están sin ley, como si no tuvieran ley, como si estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces Pablo aquí va a hacer un contraste de los que están bajo la ley, son los judíos, y ahora pone a los que están sin ley. Lo cual fue una clara referencia a ¿quiénes? A los gentiles. Los cuales, al no conocer la ley de Moisés, comían y bebían de cualquier manera, se vestían, pensaban y consideraban la vida, pues según su cosmovisión gentil, según su idolatría, sus dioses paganos, las abominaciones de las naciones. Ellos vivían tranquilos, ellos no estuvieron en el Sinaí cuando Dios entregó la ley. Aunque la ley moral estaba en el corazón, la ley civil y ritual, pues para ellos no era nada obvia. Ellos de ahí ignoraban completamente la ley. Ahora, no lo ignoraban a propósito, no la habían recibido. Pero los que ignoraban la ley, Pablo se comportaba como aquel que también estaba sin la ley de Dios, pero dice, no estando sin ley. Entonces Pablo siempre comenzaba predicando a los judíos. Él había sido llamado por el mismo Señor a ser apóstol a los gentiles. Entonces, aunque él iba siempre a los judíos primero y se hacía como los judíos para ganar a los judíos, él honraba su ministerio, como dice en otro lado, honraba su ministerio a los gentiles. Como los judíos normalmente solían rebelarse contra el evangelio, solían hasta blasfemar el camino de Dios, Pablo decía, listo, me voy a los gentiles. Y los gentiles recibían gustosos el evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo se hacía de esta manera a los gentiles? Para ganarlos para Cristo. Se hacía como uno de ellos, como si estuviese sin ley. Es decir, Pablo comía con ellos como ellos comían. Hablaba su idioma, fuera griego, fuera latín, los romanos, etc. Tal vez vestía como uno de ellos a veces. Tal vez, bueno, vamos a tal ciudad. O en Roma. En Roma era muy importante la toga romana. Tal vez Pablo usó una toga, no sabemos. Para explicar más fácilmente a los romanos. La Biblia no lo dice. Pero Pablo estaba dispuesto a hacerse como ellos. Era más fácil, mucho más obvio entender. Si en cuanto a los judíos se refiere a estas cosas dietéticas y costumbres y vestimenta, lo mismo se refiere a los gentiles. Entonces soportaba sus costumbres, que a veces tal vez a Pablo no le gustaban. Pablo decía, yo fui libre de no hacer eso que ellos hacen, pero me sirvieron morcilla, decía Pablo, terrible.
No, a mí no me invita a comer morcilla. Eso sí no le recibo. Tal vez Pablo le recibía. Comía todo lo que había en el... Ay, no, terrible. Y después de su libertad decía que a mí no me gusta eso. Y soy libre de no comerlo, pero para que ellos vean que yo soy como uno de ellos, voy a comer eso. Y no era pecado. A veces citaba textos de los poetas que ellos conocían o referencias, como en el caso, por ejemplo, que vemos en Hechos capítulo 17. Pablo dice, como uno de sus propios poetas dice, ¿no? Que linaje suyo somos. Entonces Pablo se conocía la cultura de ellos. Y usaba hasta la propia literatura de ellos a veces para intentar llegar a ellos. Para mostrarles, yo conozco su cultura. Todo esto para ganarles para Cristo. Ahora Pablo dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Pues Pablo dice que entre los gentiles, para ganarlos para Cristo, se hacía como si estuviera sin la ley. Ahora, ¿significa esto que Pablo vivía de una manera libertina, en libertinaje, se pasaba pecando, en la idolatría? Bueno, para ganarme a los gentiles voy a los templos paganos, ahí una ofrendita para Zeus. Y entonces ahí me prestan atención. Nada que ver, hermanos, en ninguna manera. Tal vez se diga que él usaba su libertad para hacer lo que él quería en medio de las personas. Él responde que no estaba sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Qué interesante que en los 3 versículos consecutivamente Pablo, de una manera decisiva, él resalta cuál es su estado, una y otra vez. En el versículo 19 que leímos al principio dice, soy libre de todos los hombres. En el versículo 20 dice, yo mismo estoy bajo la ley. Y ahora dice, yo mismo no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Habla 3 veces de su estado. No dice, parece que como que Pablo cambia de estado. No, él está buscando hacer una afirmación. Entonces lo que Pablo está afirmando es que él es libre en Cristo. Él no está bajo la ley ni fuera de la ley. Es decir, no estoy sin la ley de Dios. Tampoco estoy bajo la ley de Moisés. Estoy en Cristo. Es lo que Pablo está mostrando a los cristianos. Nosotros no estamos ni bajo la ley de Moisés para justificar nuestros pecados, ni como los gentiles que están sin ley viviendo en el pecado, sino en Jesucristo. Ahí es donde se encuentra la libertad cristiana. Ahí es donde se encuentra el equilibrio, la verdadera vida. William Hendrickson dice, el que está en Cristo Jesús es una nueva creación. En relación a Cristo, Pablo es libre y al mismo tiempo está bajo la ley de Cristo. O sea que ser libre, hermano, no es estar sin ley. Eso es lo que está mostrando Pablo. Ser libre no es estar bajo la ley de Moisés, que como vimos en Gálatas lleva a la esclavitud. Ser libre no es estar sin ley, como los gentiles viviendo bajo el pecado, que lleva a la esclavitud del pecado, de la que Cristo nos rescató. Ser libre es un estado de sujeción, sumisión a Jesucristo, es estar en Cristo. Pablo antes veía la ley de Dios como una forma de justificarse a sí mismo y ganarse el favor de Dios por cumplirla, cosa que como sabemos nunca pudo hacer. Ahora Pablo, estando en Cristo, siendo salvado por pura gracia mediante la fe, se ve a sí mismo en Jesucristo como un hombre libre de las demandas de la ley para alcanzar la salvación, pero también libre de las pasiones del pecado, que antes lo sujetaban y encadenaban. Y todo esto es ahora, lo lleva a estar sujeto ¿a quién? A Cristo, por amor y gratitud. Entonces ser libre, hermanos, consiste en estar sujetos a Cristo. Esa es la libertad cristiana. Libertad cristiana es sujeción al Señor Jesucristo, porque Pablo decía, yo soy doulo, soy esclavo de Jesucristo. O sea, para Pablo ser libre es ser esclavo de Jesucristo. Y así servir a otros por amor de su Señor. Eso es libertad para Pablo. No hay verdadera libertad, hermanos, fuera de la voluntad divina. Así como no hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación fuera de Cristo. Y no hay libertad fuera de Cristo. No hay justificación, no hay propiciación, no hay expiación. No hay nada, hermano, no hay vida fuera de Cristo. No hay gozo, no hay alegría. El hombre libre, el hombre más libre de todos, es el esclavo de Jesucristo, el cristiano. Y eso es lo que Pablo quería mostrar aquí a los corintios. Que siendo libre el esclavo de Jesucristo, y siendo esclavo de Jesucristo usaba su libertad para llevar a otros a Cristo. Entonces, ¿pero qué es estar bajo la ley de Cristo? Suena muy bonito, muy poético, pero damos un ejemplo, Alberto. Entonces la expresión la ley de Cristo solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, hermanos. Aquí donde estamos leyendo ahora y en Gálatas 6, versículo 2, que dice,
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora esto está dicho en un contexto de ¿qué? De restauración, ¿no? Vosotros que sois espirituales, algunos fallares, ¿no? Restaurarle, vosotros que son espirituales. Y así cumplid la ley de Cristo, sobrellevando las cargas uno de los otros. Entonces, miren cómo es bien parecido el contexto. Acá Pablo se lo llevaba la carga de los judíos y la carga de los gentiles para llevarlos a Cristo. Y aquí Pablo la lleva la carga de los hermanos para devolverlos a Cristo si han pecado, si se han alejado de él. Es un contexto muy parecido en lo que Pablo dice en ambos casos. Entonces, en ambos casos, lo que podemos decir que tenemos en común es el amor sacrificial. Pablo sacrificaba por amor a Cristo, su libertad cristiana en Cristo, para llevar a los judíos a Cristo. Ante los gentiles también sacrificaba su libertad cristiana para llevar a los gentiles a Cristo. Y aquí en el caso de Gálatas, sacrificaba de repente la ofensa para restaurar al hermano y llevarlo de vuelta a Cristo. Perdonar, volver a llevar la carga, el pecado, sobrecargar las tentaciones, las dificultades de los hermanos. Entonces, el amor sacrificial. Amor a nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo estaba dispuesto a hacerse judío o gentil, renunciando a su libertad por amor de Cristo, para hacerse siervo, esclavo, por amor de su Señor y ganar a muchos para Él. Amor a los hermanos, porque Cristo mismo fue el que nos enseñó diciendo, en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, y así también os améis unos a otros. Entonces ahí está la ley de Cristo, amaos unos a los otros, como yo os he amado. Un mandamiento nuevo les había dado, ¿no? Que se amen unos a los otros. Ahí está la ley de Cristo nuevamente, este amor sacrificial de amar a otros. Y no como nosotros mismos, sino como Cristo nos ha amado. En ambos casos hay renuncia, hay sacrificio, hay sufrimiento por amor. No es fácil soportar uno de los otros. ¿O sí? Hay días que, ay, el hermano vino, yo quería que no viniera hoy. No solo me pasa, hermano, porque a alguno le pasa. Eso pasa en otros lados, ¿no? Aquí no pasa. ¿O sí? Entonces, el amor, hermano, sobre llevar a carga uno de los otros. Pero en ambos casos, hermano, miren, nosotros no somos una maravilla, hermano. Nosotros no amamos a los incrédulos. ¿Ay, cuánto amamos a los perdidos? Es mentira, hermano. ¿Sabe quién ama a los perdidos y tuvo compasión de ellos? Jesucristo. Jesucristo. ¿Saben quién ama realmente a los hermanos, a sus ovejas y da su vida por ellas? El buen pastor, Jesucristo. Por eso es que Pablo los amaba en el amor, dice, en Cristo, como leímos antes en 2 Corintios 4:5. Que él era siervo de ellos por amor. No es que yo los amo mucho, Corintios, que les quiero servir, así sean un desastre. No, por amor de Jesucristo, el Señor. Hermanos, es el amor de Cristo realmente que nos ayuda, hermanos. Un amor sacrificial. ¿Y qué es sacrificio? Sufrir, dolor, decepción. Perder el sueño por causa de un hermano, una hermana que está en algún problema. Ir la milla extra. Sacrificio. Es lo que Pablo estaba poniendo ahí, su propia mejilla, ante judíos, ante gentiles, para llevarlos a Cristo. Y es sacrificial porque hay sujeción a la ley de Cristo. ¿Quién desea, hermanos, que todos los hombres se arrepientan? El Señor. Es el que todos los hombres vuelvan a Él, que pongan su fe en Él para salvación. Y para esto Pablo ha sido hecho apóstol. Para la obediencia, para llevar a la obediencia a los gentiles y a judíos, a Jesucristo. Y como apóstol, él obedecía al mandato, de usar su libertad para llevar a otros a Jesucristo, para ganar al mayor número para su Señor. Y Pablo continúa en el versículo 22. Me he hecho débil a los débiles. O sea, Pablo aquí continúa. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para ganar a todos. Para que de alguna manera, para que de todas maneras, de todos modos, salve a algunos. Acá hay dos posibilidades. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, Pablo habló de los judíos y habló de los gentiles, y ese es el grupo, ¿quién es? ¿Será que Pablo está aquí hablando de aquellos que no conocían a Cristo, como llamándolos débiles por su desconocimiento de Dios? ¿O se refiere a los corintios, que tenían conciencia débil en varios asuntos, de comida, por ejemplo, de matrimonio, de su relación con Pablo y todos sus obreros? Ellos tenían conciencia débil en varios asuntos. Entonces, que Pablo, recordemos, trataba eso en el capítulo 8.
Pero aquí en Corintios parece que eran como niños espirituales. Pablo dice en una parte de ellos, son niños, no son maduros. Entonces, entre los corintios había mucha gente de conciencia débil. Pero Pablo incluso estaba viendo los corintios ¿para qué? Para ganarse a los corintios. Dice, me hice a los judíos para ganar a los judíos, me hice a los gentiles para ganar a los judíos. Y me estoy diciendo a ustedes corintios para ganarlos para Cristo otra vez. No ganarlos en un sentido de salvación, sino de restauración. Entonces, lo más posible, dicen muchos hermanos, es que se refiere a los corintios aquí. Que él quería ganarlos. No porque necesitaran, como decíamos, salvación, sino como quienes siendo salvos son débiles en su conciencia. Y por eso tropiezan una y otra vez en asuntos triviales. Por su falta de entendimiento, su falta de discernimiento. Entonces Pablo se hace siervo de ellos, por amor de Jesucristo. Como les dijo en la segunda epístola. Soy siervo de vosotros por amor de Jesucristo. Hago débiles para ganar. Aunque yo sé muchas cosas, entiendo muchas cosas, ustedes no pueden soportar esas cosas. Les toca hablarles como a niños. Toca tratar con sus pecados, como vimos, con sus desequilibrios, para llevarlos nuevamente a la obediencia y sujeción al Señor. Y dice a todos, aquí ya es un resumen, ya ni los corintios, ni los judíos, ni los gentiles, aquí es todo. A todos me he hecho todo, para que de todos modos salve a algunos. Aquí Pablo resume toda su razón de esto, hacerse a los judíos, hacerse a los gentiles, hacerse a los débiles en la fe. Y no se hacía como judío o como gentil o como los débiles para ganárselos para sí. Ni con ningún motivo personal. No decía, bueno, yo quiero, como veíamos ayer el asunto del celo, ¿se acuerdan? Pablo no quería a los Gálatas para sí, ni a los corintios para sí. Es que, bueno, ustedes están entre Cefas, Apolos y yo. Y Cristo, escójanme a mí. No. Pablo quería ganarlos para Jesucristo. Para evitar para resolver esos conflictos que había entre ellos. Y que muchos llegaran al conocimiento de Dios. Entonces Pablo usaba su libertad para sacar así resumiendo esta parte, para sacar todo tropiezo que él podía tener en su propia, no en la fe, sino en su carne. Tropiezo en su carne para los judíos, tropiezo en su carne para los gentiles, tropiezo en su carne para los cristianos de conciencia débil, como Pablo dice en otras partes. Si por comer carne, o en otro caso por beber vino, me tropezar mi hermano y dice, no comeré carne jamás. En presencia de sus hermanos, no es que estaba ya solo en alguna isla y no voy a comer un pedazo de carne, no. Sino que Pablo usaba su libertad delante de los hermanos para no ofenderlos, para poderles enseñar, para llevarlos a Jesucristo. Y lo mismo los gentiles, lo mismo los judíos. Y aquí vamos a empezar a hacer una aplicación, porque vemos bastante cómo lo hacía Pablo, pero ¿y nosotros, hermanos? ¿Qué podemos aprender de Pablo? ¿Quién era capaz de usar su libertad para hacerse como otros, para ganarles para Cristo? Primeramente, intentamos interpretar la libertad cristiana a la luz de la cruz, como lo hacía Pablo. Pablo veía su libertad con una perspectiva donde hay una cruz. ¿Qué es libertad? ¿Qué es ser libre para Pablo? Como vimos, estar sujeto al Señor por amor. Pablo ponía en alto las palabras del Señor. El que quiere ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que Pablo había entendido. Yo quiero seguir a Jesús, quiero ser su discípulo, me llamó a ser apóstol, tengo que negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo delante de los judíos, negarme a mí mismo delante de los gentiles, negarme a mí mismo delante de los hermanos, tomar la cruz, o sea, morir a mí mismo, renunciar a mis deseos, renunciar a mis perspectivas, a mis expectativas, para poder seguir y llevar a otros a que sigan a Cristo. Pablo había entendido, libertad, la cruz. Libertad, morir. Libertad, negarme. Parece una contradicción, ¿no? Libertad, vida, libertad, correr. Los cristianos cantan en muchos lugares. Dios me hizo libre para correr, para danzar, para gritar. Parece que pasó que Dios me hizo libre. Me pregunto si no hacían eso antes de Cristo. Si no danzaban, gritaban y corrían antes de Cristo. ¿Ese es el cambio que Cristo trajo en nuestras vidas? ¿Que podemos vivir para nosotros mismos? ¿Será esa la libertad? Para Pablo no. Para Pablo la libertad estaba marcada por un sello distintivo, la cruz. Si el Señor murió, entonces yo morí, como veíamos antes. Me constriñe saber que Cristo murió, todos murieron. Yo morí y ahora vivo por Él. Vivo para Él. Vivo por causa de Él y para llevarle a otros a Él. Es como Pablo ahora veía su libertad, para un propósito eterno. Ahora soy libre, pero libre para negarme a mis deseos egoístas que antes no podía.
a mi pecado, a mi tibieza, a mi liviandad, a mis sueños. No, Alberto, pero yo tengo muchos sueños, hermano, no se duerman. Se duerman sus sueños, hermano. Porque Dios no hizo libre para que usted vaya y cumpla sus sueños. Ese es un concepto equivocado de libertad. No, es que ahora en Jesucristo sí puedo cumplir mis sueños, ahora sí voy a salir adelante. Y no entendemos qué es salir adelante en Jesucristo. Ahora decía, bueno, ahora voy a salir adelante. Bueno, me voy a hacer una casita bien bonita, allá donde yo nací, en Tarso, y me voy a dedicar a una hamaca y voy a predicar el evangelio que aparezca por ahí, una vida cristiana tranquila, me congrego ahí, o me voy a la iglesia del apóstol Pedro. No, esa no es la forma que Pablo veía su libertad. Así es la forma que muchos cristianos ven su libertad. No, es que yo como cristiano lo que soy libre, lo que yo quiero es comprarme una finca, vivir lejos del mundo y vivir en paz. El mundo se va a acabar. Así es la libertad para muchos cristianos, hermanos. Así es la libertad, lastimosamente. Pablo no veía su libertad cristiana así, hermano. Él la veía, como decíamos, marcada por una cruz. Los sueños de Pablo era llevar a la gente a Jesucristo, era el sueño de Dios. Y Dios no sueña, es el propósito de Dios. Dios no tiene sueños, hermano. Yo no he visto una parte en la Biblia que diga, y Dios es un soñador, o Dios sueña que algún día no. Eso fue un anhelo, Dios tiene un propósito. Y ese propósito Él separó a Pablo y se lo mostró. El propósito de seguirla a Él, a sus propósitos y llevar a otros al Evangelio. El que no esté dispuesto a sufrir, a negarse por amor de Cristo, ¿podrá llevar a otros a Jesucristo? ¿Cómo podrá sacrificarse para ganar a otros? Está dispuesto a sacrificarse en oración, derramando delante del Señor plegaria por los perdidos, o como Pablo también por las iglesias. ¿Cómo podrás alcanzar a los que no conocen al Señor sin arriesgar tu vida, tu reputación, tal vez tu trabajo, tu comodidad para alcanzar a otros para Cristo? ¿Cómo estamos nosotros en esto? ¿Qué estamos perdiendo para ganar? Porque acordemos que más adelante Jesús dice, ahí lo decíamos ahí, que sería Mateo capítulo 16, versículo 24 en adelante, ¿no? Dice, el que quiera ganar su vida o su alma la perderá. El que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la ganará. La ganará. ¿Qué has perdido para llevar a otros a Cristo? ¿O quieres conservar todo lo que tienes y llegar sin ningún rasguño al cielo? Pablo no pensaba así. ¿Cuántas veces nuestras actitudes personales se han vuelto un impedimento para que otros escuchen el Evangelio? Es que yo soy así, Dios me hizo así. Este es mi carácter, mi temperamento, hermano. No me molesta, no me diga nada. A mí no me dice nada. ¿Cuántas veces yo he escuchado cristianos así, hermano? Que uno va a confrontar con el pecado, hermano, es que yo soy así. Que si se ofende cuando yo grito así, es su problema. Así somos a veces. Y esas actitudes nuestras a veces, hermanos, se vuelven un impedimento en nuestra carne para llevar a otros al Evangelio de Jesucristo. A veces nuestro estilo de vida. Yo quiero alcanzar a los hermanos Ciudad Bolívar, pero quiero llegar a MW. O voy a llegar en helicóptero. Así los apóstoles de hoy en día hacen esa locura. Y quieren, no, es que yo llego allá al África y me quedo en el hotel 5 estrellas y llego en helicóptero y en jet privado y en esto. Y no entendemos que podemos poner en su propia carne división para no alcanzar a otros a Cristo. Pero así también somos nosotros a veces en cosas más pequeñas, hermano. No, es que allá hace mucho calor, yo voy a predicar allá. No, allá en la montaña, qué peligroso. Y si me roban el celular, no lleve el celular allá, no pasa nada. Pero así somos a veces, hermano, ponemos excusas. ¿Y cómo Pablo usaba su libertad cristiana? Toda excusa que había en su carne, renuncio. Me niego, muero a esto para llevar a otros a Cristo. Y a veces son actitudes, a veces son cosas, a veces son caprichos, a veces son estilos de vida. Además, que lo que yo deseo para mi vida es esto. Pero que sea Cristo para tu vida, para mi vida. ¿Cuántas veces hemos dicho es que yo soy así? Y al que no le guste, suerte. Y terminamos alejando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, al compañero de trabajo del Señor Jesucristo. En vez de morir delante de ellos, en vez de decir, el jefe es muy gruñón, pero yo voy a respirar hondo y voy a dar ejemplo cristiano. No es que mi esposa me queda con el sartén y no quiere que me congregue y no sé qué, pero voy a respirar hondo y le voy a mostrar el amor de Cristo. No es que mi esposo es el gruñón, gordo, no me quiere dejar buscar al Señor, cada vez que quiero hacer algo para Cristo se opone.
gáneselo para Cristo. Eso requiere, hermanos, que renuncien, sacar toda excusa. A veces, hermanos, nosotros somos lo más pesado en los oídos de las personas que amamos y queremos llevar a Cristo para que escuchen el Evangelio. A veces el tapón en los oídos de aquellos que amamos somos nosotros. Y Pablo amaba al pueblo de Israel, lo quería llevar a Cristo. Dijo, yo no voy a hacer una piedra de tropiezo para ellos. Si van a tropezar, que tropiecen en Jesucristo, que tropiecen en el Evangelio, que tropiecen en la cruz, que tropiecen en la sabiduría de Dios, pero no en mí. O sea que si van a tropezar los hermanos, que sea a pesar de nosotros y no por nosotros. Qué terrible que aquí llegue un incrédulo y por causa de nosotros diga, uy, no quiero volver nunca más aquí. Nunca más. Terrible. Horrible estos cristianos. Así son muchos. Yo venía aquí, como venía tarde, me trajo un taxista y el taxista paró aquí cerca y quería hablar conmigo. Dijo, usted es predicador, yo quiero hacer una pregunta. Es una pregunta porque yo pregunto a los pastores y me dicen cosas raras. Y él preguntaba sobre la historia de Sansón y unas cosas ahí. Y decía, ustedes se contradicen mucho entre ustedes. Ustedes cada rato pelean. ¿Usted cuál es de todas? Siempre preguntaba, ¿usted cuál es? Nosotros somos cristianos y buscamos tener comunión con todos los hermanos. No importa la denominación, no importa el nombre, porque el fondo es lo que ve Jesucristo. Es una sola iglesia. Sí, pero ¿de cuál de todas? Porque ustedes, cada uno interpreta la Biblia como bien le parece. Mire, un pastor me dijo esto. ¿Usted qué piensa de la historia de Sansón y así? Y al final me dijo, gracias por escucharme y explicarme. Pero miren lo que él ve desde afuera, el testimonio de los cristianos, cómo causa tropiezo a los incrédulos. Cómo causa tropiezo. El mismo tropiezo que estaban viendo los corintios, que yo fui de Pablo y fui de este, fui del otro. No, que yo fui de Jesús, no fui de ningún nombre. Y así también nos separamos por causa de otros hermanos. Nos hacemos localistas, nos hacemos de la denominación de la iglesia sin nombre. Pablo quitaba todos esos obstáculos del camino. ¿Cuántas veces, hermanos, por amor propio o amor a la comodidad, hemos callado de compartir con otro el Evangelio? No es que si yo le digo, yo sé que no le va a gustar, yo sé que se va a enojar, entonces mejor me quedo callado. Pero no es que tú ames a la persona, ¿a quién amas? A ti. A ti porque no quieres persecución, no quieres que te miren feo, no quieres sentir el rechazo. Pablo estaba dispuesto a soportar todas esas cosas. Los judíos lo rechazaban y no dejaba ir a los judíos. Él no ponía, bueno, voy a hacer una muralla, porque a mí como los judíos me rechazaron, nunca más a una sinagoga. No, Pablo siguió yendo a la sinagoga. Siguió buscando a los judíos. Su segundo viaje misionero va directo a buscarlos en Filipos. ¿Dónde se reúnen los judíos? ¿Dónde se reúnen los judíos? Y va y encuentra pues a las hermanas que estaban orando junto al río, cerca de Filipos. Entonces dijo, en mi primer viaje misionero me fue tan mal con los judíos, me persiguieron, por causa ellos me apedrearon, casi me matan, nunca más. No, Pablo sacaba su propio orgullo del camino. ¿Cuántas veces nuestro orgullo es el problema? Para alcanzar a nuestra familia, aquellos que nos han herido para Cristo. Pablo iba a sus enemigos y a los que más odiaban el Evangelio. Y acerca de este amor propio, que es un obstáculo, dice en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, ¿no? Yo quiero servir al Señor, yo quiero servir a la iglesia, quiero estar más cerca de Cristo. Y aquí Cristo se pone, algunos dirán, no, que miren qué pesado Jesús con esos requisitos. Pero no, hermanos, necesitamos esto. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Y bueno, este es un hebraísmo. ¿Qué fue un hebraísmo? Una forma de hablar hebreo, como en Colombia fueron qué vaina. Bueno, en hebreo, que aborrece a tu hermano, aborrece a tu mamá. Que es amar menos. No es que odies a tu papá, a tu mamá. Fue una forma de hablar propia de los hebreos. Pero bien cómo termina, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿y que diga que tienes que odiarte a ti mismo? No, como decíamos, es amarte menos a ti. ¿Menos que a quién? Menos que a Jesús. ¿Es tu amor propio un obstáculo para que Cristo sea formado en ti y llevar a otros a Cristo? ¿Será? ¿Te amas a ti mismo tanto que estás dispuesto a callar del Señor? ¿Estás dispuesto a que tuviese un obstáculo para otros? A mí, hermano, siempre me impacta el ejemplo de los moravos. Había 2 jóvenes moravos. ¿Quién eran los moravos? Los moravos era una comunidad cristiana que vivía en una región llamada Moravia, el conde Zinzendorf, que había cogido cristianos perseguidos ahí
en los 1800 y por esas épocas. Y él los había recibido para protegerlos. Y ahí se forma una comunidad cristiana fuerte. Tan fuerte que ellos tuvieron una reunión de intercesión que duró 100 años. Ininterrumpidos. 24/7. Así estaban de avivados estos hermanos. Tan avivados que más de la mitad de la población de esos cristianos que se reunían en Moravia se convirtió en misioneros. Imagina que aquí más de la mitad de la iglesia se transformara en misioneros. O sea, miren el fervor que ellos tenían. Y había una historia acerca de 2 jóvenes que escucharon que había una isla donde había esclavos y que no había nadie que les predicara el evangelio. Y eran libres de ser misioneros, pero en cualquier parte del mundo libre. Pero escucharon que allá había esclavos y no había quien les predique el evangelio. ¿Y saben para qué fueron su libertad? Para morir de su amor propio y venderse a ellos mismos como esclavos. Jóvenes, tal vez 18, 19, 20. Que dijeron, vamos a vendernos como esclavos, vamos a subirnos a ese barco y vamos a morir allá como esclavos. O sea, era un viaje sin retorno. Era un pasaje solo de ida, no había de vuelta. Decía, bueno, voy a ser esclavo, me aguanto unos días por amor de Cristo y luego me regreso. Y todo bien. No. Era para siempre. Tal vez de que se murieran. Tal vez iban a morir allá como esclavos en trabajos forzados y terribles en esa isla. No era una isla de vacaciones. No era Barú, no era Providencia. Iban a estar en la playa nadando. No es que un día puedo salir a nadar y otro día predico el evangelio. Nada de eso, hermano. Era esclavitud. Y se vendieron. Dice que sus familias lloraban mientras los veían partir. Y que ellos les gritaron desde allá, ¡no es digno Jesucristo que reciba el fruto de su aflicción! Si no murió Jesucristo también por esas personas, no es digno que esas personas escuchen de Jesucristo que murió por ellos. Y que ellos se conviertan en Jesucristo y sean libres, aunque estén en cadenas. Entonces eran libres que iban como Pablo. Como Pablo llegó como un hombre encadenado a Roma, el misionero decía, yo llegué como embajador de Jesucristo en cadenas. Y así se veían estos jóvenes. Nosotros vamos aquí con cadenas en este barco, pero vamos como embajadores, como hombres libres, que usamos nuestra libertad para morir a nosotros mismos y llevar a otros a Cristo. El tropiezo de ellos, ¿cuál era? La libertad. Si somos muy libres para servir al Señor, vendámonos como esclavos y alcancemos a otros para Cristo. No, tú pensarías, qué radical, esos jóvenes estaban locos. A veces piensas. Pero no solamente esto, una segunda razón, una segunda cosa que podemos aprender acerca de esta libertad, es identificarnos con otros en sus debilidades, para servirles, mas no haciéndonos a sus pecados. De esto hablamos bastante en nuestro estudio en la Epístola a los Gálatas, pero vamos a un pequeño repaso, porque no todos estuvieron ahí. Entonces, como no todos estuvimos, Pablo no era pragmático. O sea, Pablo se hacía a los judíos, o sea, él quitaba todo problema que había en su carne, que podía causar rechazo al evangelio. Toda cosa propia a la que él pudiera morir, renunciar, ceder sus derechos, lo personal, lo público, él estaba dispuesto. No hay ningún problema. Ante judíos, ante gentiles, ante hermanos. Pero Pablo, uno diría, bueno, es que Pablo entonces era como un camaleón. Con los judíos se disfraza de judío, con los gentiles se pone la toga como Zeus, y con los cristianos, pues cada uno según la iglesia. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Y no es lo que Pablo está enseñando, no es el pragmatismo. El pragmatismo es una filosofía que dice, el fin justifica los medios. Yo para alcanzar mi meta voy a mentir. Para alcanzar mi meta, pero no importa si miento, es que viene el éxito que tengo. Y hasta dónde llegué mintiendo, robando, estafando, engañando, eso es el pragmatismo. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo logre. No importa cómo lo hice, lo que importa es que llegué aquí. Así piensan algunos. Ejemplos de eso abundan, ¿no? Ya hablábamos de eso, pero vale la pena recordar. Vale la pena recordar. Si yo quiero llevar a otros a Cristo, es que yo amo tanto a Cristo y el Señor pone en mi corazón el amor por los perdidos, entonces a los tatuados yo me hago tatuajes para llegar a ellos, ¿no? A los punqueros, los metaleros, ahí Rebaño de Lobos en Bogotá, ¿no? A esa congregación. Al que sea yo me le hago. No es que, ¿no ves como los moravos que eran esclavos y hicieron esclavos? Eso no es lo que Pablo se refería, hermano. No mezclemos lo que hicieron los moravos con todo esto que acabamos de hablar. Que hay una tribu urbana, son emos, ¿no? Yo me plancho el pelo y me lo pongo como un emo. Para alcanzar a los emos pack. Y me pongo así, escucho canción deprimida, me pongo triste,
No, hermanos. Eso no es lo que Pablo es lo que muchos cristianos han entendido hoy en día. Que significa que hay que hacerse como el mundo. Ellos escuchan reggaetón, saquemos reggaetón cristiano. ¿Qué pasa? Que son raperos, me pongo una cadena bien grande así de oro, una camisa bien larga y un sombrero como rapero. No pasa nada. Así piensan muchos cristianos. Esa es la manera de llegar al mundo. Es que no es que fue lo que hacía Pablo, no, Pablo no es lo que es lo que hacía, hermano. Esa es una falsa interpretación, como si una interpretación pragmática de lo que Pablo hacía. Pablo no le sumaba al evangelio, ni cambiaba el evangelio, ni modificaba ni adaptaba el evangelio. Pablo lo que hacía, como diríamos, es renunciar, morir, menguar a sí mismo, a sus derechos, a su libertad. No sumarse nuevas libertades y nuevos derechos, que es lo que los cristianos están queriendo hacer hoy en día, meter al mundo en la iglesia, sumarle. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué yo renunciar si puedo sumarlo del mundo a mi vida? Piensan muchos cristianos. Y es completamente el camino contrario al que está mostrándonos Pablo. Completamente lo opuesto. Y como ya veíamos y mencionábamos la vez anterior, la iglesia ha llegado a un pragmatismo tan extremo, tan terrible, que no, el divorcio hoy en día es algo normal en las iglesias. No es que son tantos los divorciados que si decimos que no, que el matrimonio es para toda la vida, no va a haber cristianos en la congregación. Aquí no hablamos de los que pecaron o cayeron antes de Cristo en eso. Aquí hablamos que gente ya fue no cristiana, familias cristianas. Dicen, como en el mundo se divorcian, pues también nosotros, ya no hay amor, divorciémonos. Y el pastor, para no perder al hermano que diezma o el hermano que no sé qué, no pasa nada, divorciense y revuelven a casar aquí mismo con otros hermanos y todo bien. No. Pero extremos han llegado a congregaciones. Pastores que ya tienen 5 o 6 divorcios y todo bien, según ellos. Se han hecho como el mundo, en vez de llevar el mundo a la santidad de Jesucristo, se hicieron como el mundo. Pragmatismo llenó. Hermano, ¿tú quién eres para juzgar al siervo de Dios? Si esa no era la mujer que venía a Dios, Dios le trajo una mujer mejor. Hasta los hermanos empiezan a justificar los pecados de sus propios líderes. ¿Todo por qué? Para no perder al siervo de Dios, o para no perder a los hermanos, para no perder a fulanito de tal. Y como vimos la vez pasada, hasta el punto que tenemos que ser una iglesia inclusiva, que los homosexuales van a venir aquí y se sientan cómodos en su pecado. Usted está en unión libre o usted está hombre con hombre, mujer con mujer, Cristo lo acepta así porque Cristo predicó el amor. Y eso no es lo que Pablo hacía. Antes vemos en la epístola que Pablo dice, ¿cómo tiene ese malvado en medio de ustedes? Sáquenlo del medio de ustedes. Sáquense, entregarlo a Satanás. Pablo no venía con un mensaje así de ganar a los corintios como fuera. No, está en pecado, no pasa nada. O en la epístola de los Gálatas que estamos estudiando, se están volviendo judíos. No pasa nada, yo también vuelvo el Shabbat. Que ya no comen cerdo, menos mal porque a mí no me gusta. No, Pablo no se hizo pragmático ni con los Gálatas, ni con ningún problema que tuviera ninguna de las iglesias. Siempre los confrontó. Siempre los llevó en amor, pero no un amor falso, un amor pragmático, el amor de Cristo. Entonces hay que usar nuestra libertad ¿para qué? No para sumarle a nosotros supuestas cosas que Dios no ha mandado para alcanzar a los incrédulos, sino para nuestra libertad sabiamente para quitar toda cosa que contamine, destruya, disuelva el evangelio o por causa de nuestra propia vida. Vamos terminando en el versículo 23. Entonces, 2 cosas que aprendemos de la libertad cristiana. Una perspectiva de la libertad en la cruz de Cristo, como la tenía Pablo, de renuncia a muerte. Y lo otro, aprender que ese amor que Cristo pone en nosotros no es un amor para aceptar de cualquier manera cualquier cosa y llevar hacia Cristo a otros. No. Es un amor de identificarnos, no en el pecado, sino en cuanto a las necesidades y las cosas que en nuestra vida pueden estorbar a Cristo y su evangelio. Entonces termina así el versículo, esta porción que estamos estudiando hoy. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. Les voy a leer como dice la Biblia de las Américas, que me parece más claro y más tremendo. Dice, y todo lo hago. Me hago a todos, todo. Y ahora dice, y todo lo hago. Todo esto, todo lo que me hago, todo esto hago. ¿Por qué razón? Por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Entonces Pablo hizo todo esto, hermanos. Y lo que volvemos a lo que hemos venido estudiando todo este tiempo que hemos estado estudiando aquí.
ese amor en que vimos la libertad. Un amor no a nosotros, un amor a Cristo por causa de los perdidos. Pablo hizo todo esto, hacerse judío, hacerse como los gentiles, hacerse como los débiles, hacerse como un esclavo por amor. Amor a su Señor, siendo libre, por amor del Evangelio, para ser partícipe de ese Evangelio que él predicaba. Pablo amaba tanto el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación. Amaba tanto el mensaje que lo libertó de su pecado, de su condenación, de la esclavitud de la ley. ¿Lo libertó para qué? Para ganar su salvación, no. Ni para ganar, sino para él mismo ser ganado para el Señor. Lo libertó de su egoísmo, de sí mismo, para ser esclavo del Señor por amor, sujeto a él. Lo libertó de ser él mismo su propio Señor, para ahora seguir al Señor que estaba enviando a los gentiles, a los perdidos, para servir a los santos. Y nosotros amamos el Evangelio, amamos tanto el Evangelio, amamos tanto las buenas nuevas como Pablo, que estamos dispuestos a hacer todo para llevarla a otros, pero todo lo que es lícito, ¿no? Todo lo que el Señor manda, todo lo que es sujeto a la ley de Cristo, amarnos unos a los otros como Él nos ha amado, sobrellevar la carga de los otros, sobrellevar la costumbre de los otros, el mal genio de los otros. Por amor del Evangelio, ¿estamos dispuestos? ¿Para qué? Para ser partícipes con Él. Entonces, Pablo tenía un anhelo en su corazón. Y no era llenar las iglesias y ganar a la gente porque sí. Era ser partícipe, copartícipe de ese evangelio que él predicaba. No solo el recibirlo, no solo gozarlo, no solo disfrutar de esa libertad que él tenía, sino ser partícipe en llevar ese mensaje a otros que no lo tenían. Y nosotros amamos el evangelio de tal manera que vamos a participar de él. ¿Usted va a participar de él? ¿Usted ya participó del evangelio, hermanos? ¿De llevar el mensaje de salvación a otros? ¿Y esa participación qué implica? Morir. Esa muerte, esa renuncia nos hace partícipes del evangelio. Porque no hay otra forma de participar en el evangelio sino a través de dificultades, tribulaciones, sufrimientos, renuncias, amor sacrificial. Renunciar a tus derechos, renunciar al sueño, renunciar a hacer lo que tú quieres. Si quieres participar en el evangelio, piensa en Cristo, siendo igual a Dios. Dijo, es que yo fui libre, yo fui Dios. ¿Quién más libre que Dios, hermano? Él es verdaderamente libre comparado con nosotros. Y siendo libre dijo, yo no tengo que morir por esa gente. No dijo eso, hermanos. Él siendo completamente libre, no vino porque nadie lo obligó, nadie le puso una cruz. Dijo, si no te bajas, no, nada. Él vino por amor. Se hizo hombre y se hizo esclavo en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz a su Padre por amor. Por amor a su Padre, primeramente, y para darnos salvación por medio de su obediencia. Ahora nosotros tenemos, como decía Pablo, ejemplo para tener el mismo sentido y pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Otro versículo para terminar. 3 Juan 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin afectar nada a los gentiles. Miren eso. Miren esto que el apóstol Juan dice acerca de aquellos que llevan el evangelio a otros. Salieron por amor del nombre de Él. ¿Cuál es el motivo, hermano, para vivir una vida así, que fue para algunos tan pesada? ¿No? Como así, renuncia, muerte, sacrificio, que no voy a vivir mis sueños, que no voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué motiva a un hombre a vivir de esta manera? ¿Qué motivó a Pablo? ¿Qué puede motivar a un cristiano a vivir este tipo de libertad cristiana? El amor de Jesús, por el amor al nombre del sin decir nada de los gentiles. Están dispuestos a decir, no importa si no tengo nada, yo no voy a aceptar algo que no venga de Dios. Están dispuestos a vivir de esa manera su libertad. Si fuimos hechos libres para ser de Cristo. Si fuimos rescatados, fue para tener una vida nueva en Él. Si fuimos redimidos, es porque, y amados por Él, es para amar a otros y llevar su redención. Si fuimos hechos libres, verdaderamente libres por la verdad del Hijo de Dios, es para llevar esa verdad a otros. Entonces, ¿qué estará impidiendo en nuestra vida que hagamos esa labor? ¿Ya estamos haciéndolo? ¿Qué estorbo tenemos? ¿Cómo vamos a ofrecer nuestra libertad de aquí en adelante ahora que sabemos? Son preguntas que quedan para que cada uno responda. ¿Qué necesidad tan grande hay de hombres y mujeres que estén dispuestos a dar hoy, hermanos, su libertad para servir al Señor, para servir a la iglesia? Aquí hace falta hombres libres. ¿Saben por qué muchos no pueden servir aquí, hermanos? Porque no son libres. No son libres del pecado, a veces no son libres de su propio egoísmo. No, yo serví entre los hermanos, qué pereza.
Seamos libres de verdad, no solamente de palabra. Seamos libres de todo aquello que nos estorba. Para un fin y propósito sublime, eterno, algo que realmente vale la pena, hermanos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y dar gracias al Señor.